Passiamo subito a Padre Pablo Mora, così che avremo più tempo per le domande e il dibattito. A lei, Padre. Soy el Padre Pablo Mora, jesuita peruano, y trabajo en la Secretaría General del Sínodo de los Obispos desde hace un año, colaborando en la preparación del Sínodo Panamazónico. En esta ocasión me han pedido hablar algo sobre mi experiencia de la región amazónica. Comenzaré desde el último lugar donde estuve trabajando, en el Vicariato de Puerto Maldonado, en Perú, en el año 2017 y principios del 2018, cerca de la frontera entre Perú, Brasil y Bolivia. Monseñor David Martínez de Guinea es actualmente secretario especial del Sínodo, es el obispo de este vicariato. Mi misión en el Vicariato de Puerto Maldonado era trabajar para la REPAM. Acá está Mauricio, secretario ejecutivo de la Red Eclesial Panamazónica, coordinando un proyecto de formación pastoral para las iglesias locales de la región panamazónica llamada Cesta Amazónica. Se trata de módulos de formación en que se desarrollan temas sobre la historia, el territorio, los pueblos originales y la iglesia en la región panamazónica, enfocados desde la Biblia, la tradición de la iglesia y especialmente desde el Evangelium Gaudium y la Laudato Si. Un proyecto muy importante, pero que no pudo desenvolverse a un ritmo normal por un acontecimiento trascendental que iba a transformar el vicariato. Me refiero al anuncio de la venida del Papa a Puerto Maldonado en enero de 2018. Con este acontecimiento, y ahora aprovecho para decir, hay dos temas en los que voy a hablar. Es el inicio del Sínodo Panamazónico en Puerto Maldonado, y el otro tema, ¿no?, si me deja, la iglesia y el desafío de la educación formal en la Panamazonía. Con este acontecimiento, con la venida del Papa a Puerto Maldonado, se iniciará en el territorio amazónico el Sínodo Panamazónico. Quiero mostrarles un video en que podemos darnos una idea de lo que significó la noticia de la venida del Papa a Puerto Maldonado, transformándola con gran alegría y júbilo en una iglesia en salida. La labor de concientización sobre el significado de la venida del Papa a la Amazonía llegó a los pueblos ribereños, indígenas, asentados en las riberas de 4 ríos, y también a los pueblos rurales. Se organizaron asambleas en el vicariato, se trabajó con jóvenes, niños, adultos, estudiantes universitarios, con las autoridades del pueblo. En fin, fue una experiencia única de iglesia en salida. El video tiene la duración de la canción ganadora por la venida del Papa en Perú y se llamó Con Francisco a Caminar. Pero pensando más en la región de la selva peruana, que ocupa más del 50% del territorio, he añadido en el título del video Con Francisco a Caminar y a Navegar. Vamos a ver el video. Este país de la nobleza, este país de la unidad, este país de mis amores y de un inmenso corazón. A este país que no se rinde, a este país que va por más, unidos por la esperanza, juntos cantemos a una voz, con Francisco a caminar, por valles, montes y quebradas, con Francisco a caminar, el Perú vive la esperanza.
inútil continuar. Nunca se acaba la esperanza, nunca se pierde la unidad. Este Perú nunca se cansa, ni de creer, ni de rezar, unidos por la esperanza. Juntos cantemos ahora voz, con Francisco a caminar, por valles, montes y quebradas, con Francisco a caminar, el Perú vive en la esperanza, con Francisco a caminar, por valles, montes y quebradas, con Francisco a caminar, el Perú vive en la esperanza, dando consuelo al que no tiene. Tú que reparas nuestra iglesia, como Jesús te lo pidió, aquí te esperan tus hermanos, siempre te espera tu Perú. Con Francisco a caminar, con Francisco a caminar, con Francisco a caminar, con Francisco a caminar. A este país de la nobleza, a este país de la unidad, este país de mis amores y de un inmenso corazón, a este país que no se rinde, a este país que va por más, unidos por la esperanza, juntos cantemos a una voz, con Francisco a caminar, por valles, montes y quebradas, con Francisco a caminar, el Perú vive en la esperanza. A este país aunque le griten que ya es inútil continuar, nunca se acaba la esperanza, nunca se pierde la unidad. Este Perú nunca se cansa, ni de creer, ni de rezar, unidos por la esperanza, juntos cantemos ahora voz, con Francisco a caminar, por valles, montes y quebradas, con Francisco a caminar, el Perú vive en la esperanza, con Francisco a caminar, por valles, montes y quebradas, con Francisco a caminar, el Perú vive en la esperanza. Y eso fue el Papa Francisco, nos dice hagan lío, y eso es lo que él logró en Puerto Maldonado con su venida, ¿no? Ahora, la organización, vamos a poner el PowerPoint, pero no está. Ah, sí. Ya.
La organización de la Venida del Papa a la región amazónica generó un entusiasmo no solo en Puerto Maldonado, sino en toda la Panamazonía, y por eso se organizó también un día antes de su venida, el 18 de enero del 2018, la primera asamblea de la REPAM con los pueblos indígenas de la Panamazonía. Fue un evento increíble donde los pueblos nativos amazónicos fueron los protagonistas del evento, expresando claramente ante el grupo de obispos representantes de la REPAM de los 9 países amazónicos aquello que querían compartir con el Papa Francisco. Y fue también en Puerto Maldonado donde el Papa Francisco, en su discurso del 19 de enero a los pueblos de la Amazonía, decidió también poner en marcha ya en la práctica y con una hoja de ruta el inicio del Sínodo Panamazónico. Por eso, esa misma tarde tendrá lugar la primera reunión del Sínodo de los Obispos, representado por el secretario general, su eminencia el cardenal Lorenzo Baldisseri, con la REPAM, representada por su presidente, el cardenal Claudio Jumes, que estuvo aquí, también con el cardenal Pedro Barreto, ¿no? Mauricio, el secretario ejecutivo, obispos representantes de la región panamazónica y otros miembros de la REPAM. Después de este evento de la Venida del Papa a Puerto Maldonado, ya no pude continuar el proyecto de formación de la REPAM porque fui destinado a Roma para apoyar en la preparación del Sínodo Panamazónico. Quiero hablar ahora de algo que me parece muy importante y que es la Iglesia y el desafío de la educación formal en la Panamazonía. Ha pasado 1 año y medio desde la visita del Papa a Puerto Maldonado y hoy en este evento nos preguntamos sobre los retos y perspectivas de la Casa Común. Siempre basado en mi propia experiencia y en relación a este tema, quisiera referirme ahora al desafío que tenemos en relación a la educación intercultural bilingüe en la región panamazónica. Para esto me referiré a mi trabajo cuando viví en Leticia, Colombia y Brasil, en la triple frontera, Colombia, Perú y Brasil, en los años 2015 y 2016, formando parte del Servicio Jesuita Panamazónico. En esta oportunidad estuve de coordinador de un proyecto conjunto entre el Servicio Jesuita Panamazónico, Fe y Alegría y la Red Javier, que es una red de ONGs jesuitas europeas. Quiero referirme brevemente a Fe y Alegría para los que no lo conocen. Fe y Alegría es un movimiento de educación popular extendido en toda Latinoamérica, también está en Europa y ahora en África, en más de 20 países con más de 1.500 centros educativos desde donde se quiere brindar una educación de calidad a los pobres y marginados de la sociedad. Esta experiencia educacional nació en Venezuela con el padre José María Velaz, quien decía: fe y alegría empieza donde termina el asfalto, donde se acaba el cemento, donde no llega el agua potable, es decir, donde están los auténticos olvidados de su propia sociedad. Ahora veamos a grandes rasgos este modelo de fe y alegría en la región panamazónica. 3 rasgos muy importantes. Fe y Alegría tiene una reputación muy buena en todos los países que conforman la cuenca panamazónica. Todas las poblaciones urbanas y rurales de escasos recursos desean un centro educativo de Fe y Alegría, y por otra parte, los profesores que ya han enseñado en otros centros educativos prefieren las escuelas de Fe y Alegría para enseñar. Ellos mismos dan diferentes razones: su filosofía sobre educación popular, la mística de servicio que inculcan los profesores, la buena relación entre los profesores y de estos con los alumnos. Los profesores distinguen claramente a los alumnos que se forman en Fe y Alegría por la formación en valores que reciben. Primer rasgo. Segundo, Fe y Alegría también tiene una buena gestión organizativa y convenios con el Estado, que es el que paga los sueldos a los profesores. Y además Fe y Alegría tiene la posibilidad de sugerir y recomendar al gobierno el perfil de profesores que desea. Para Fe y Alegría, como para cualquier institución educativa, es muy importante contar con profesores que tengan la vocación de educadores. Tercer elemento.
Un elemento que es importante y ese es el elemento religioso intercongregacional. Los centros educativos en el territorio panamazónico y que son llevados por diversas congregaciones religiosas masculinas y femeninas o institutos seculares. Y cuando no es así, en varios casos los directores de los centros educativos son personas que han estudiado o trabajado como educadores en Fe y Alegría. Ahora bien, aquí hay una mezcla interesante de elementos que hablan de una buena educación. Se ofrece una educación de calidad y de valores, existe una buena gestión de los centros educativos y hay convenios con el gobierno de cada país que las hacen sustentables. Y también, que es una cosa muy importantísima, hay una presencia efectiva de la Iglesia a través de congregaciones e institutos religiosos. Ahora bien, la pregunta: ¿estos elementos bastan para brindar una educación pertinente para la región amazónica? Esta es la pregunta que se hizo Fe y Alegría y puso en marcha un proyecto llamado Amazonía, cuidando la casa común, concientización y educación intercultural bilingüe en los centros educativos de Fe y Alegría. La respuesta a esta pregunta, si estos elementos bastaban para brindar una educación permanente en la selva, era no. Tuve la responsabilidad de la coordinación de la primera etapa de este proyecto, que llamamos la etapa del mapeo, es decir, ver qué es lo que se había logrado hasta ese momento sobre educación intercultural bilingüe en los centros educativos de Fe y Alegría en la Amazonía. Este mapeamiento de los centros educativos de Fe y Alegría en la Amazonía se hizo en 5 países: Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela. No en Colombia, porque Colombia tiene muchos centros de Fe y Alegría, pero ninguno está en la Amazonía. Acá está la presidenta de la CLAR colombiana, ojalá que mande. Entonces, se tomó una muestra de 40 centros donde se detectó la presencia de estudiantes de 30 pueblos originarios. La metodología para obtener la información pertinente abarcaba 2 modos. Las encuestas para los alumnos, se hicieron 1.693 encuestas, y también las encuestas a los docentes, 710, y se hicieron grupos focales o grupos de diálogo con los padres, madres de familia y líderes comunitarios, en total 38. Los centros educativos de Fe y Alegría a los que me referiré y a los que también he visitado son los centros de educación de primaria y secundaria, es decir, el rango de educación desde los 6 a los 17 años. Este ha sido un estudio muy detallado y da una radiografía del contexto de la educación en la Panamazonía en relación a los temas de bilingüismo o interculturalidad. En todo caso, el trabajo de sistematización de la respuesta de las encuestas nos mostraba que todavía hay un largo recorrido que hacer para amazonizar la educación en la Amazonía, y por eso quisiera compartir con ustedes algunos desafíos que descubrimos en nuestro trabajo de mapeo, sin cifras, solamente poniendo algunos puntos. El primer desafío es sobre la ubicación de varios centros educativos. Los centros educativos de Fe y Alegría, fieles a su carisma, habían nacido en las periferias de pequeñas ciudades y pueblos, pero ya habían pasado algunas décadas y por la migración que hay hacia la selva o floresta, varios de estos centros educativos se encontraron de pronto en el centro de la ciudad o en el centro del poblado grande, y como consecuencia el número de la población indígena en estos centros educativos había disminuido mucho o desaparecido. El segundo desafío es la ausencia de un currículum intercultural. En casi todos los centros educativos de Fe y Alegría solo había una minoría de estudiantes indígenas dentro de una gran población estudiantil mestiza. Esta población mestiza en los centros educativos pertenecían a familias de inmigrantes de otras regiones no amazónicas. En esta relación intercultural, desde el punto de vista de la educación, estaban en desventaja los estudiantes indígenas por varios motivos. Uno de ellos era que no existían currículos o programas
con base intercultural, donde la historia, la geografía, la cultura, las lenguas y los saberes de los pueblos originales amazónicos esté integrado en el proceso de formación de los alumnos. Al mismo tiempo, cuando no hay esta formación que tenga en cuenta el contexto amazónico, es más difícil erradicar los prejuicios existentes de los mestizos contra los estudiantes de los pueblos originarios de esta región. Es interesante el caso de Bolivia, que tiene una población indígena andina estudiantil mayoritaria. Ha dado Bolivia un paso muy importante en el contenido intercultural y bilingüe de sus programas. Sin embargo, solo viene considerada la cultura quechua y aymara, y no los pueblos originales de la Amazonía. Y aunque los profesores sean sensibles a esta problemática y quieren dar un espacio a los temas sobre los pueblos indígenas amazónicos, no saben cómo hacerlo. Y las expresiones culturales de la región amazónica quedan en muchos casos reducidas a exhibiciones folclóricas que se dan durante algunas fechas de celebraciones en los colegios. Otro desafío es la identificación con el territorio. Ahora bien, en estos centros educativos de gran mayoría mestiza, la identificación de los estudiantes con el territorio amazónico donde viven es poca o nula. Hay un común deseo de ir a las ciudades grandes a continuar sus estudios, tampoco hay una mirada del territorio amazónico y de sus problemas que va más allá de sus comunidades. En este sentido les preocupa mucho el problema de la basura, la deforestación visible del ambiente donde están y la falta del agua potable. Sin embargo, por ejemplo, el daño de las actividades extractivas como la minería o el narcotráfico y la trata de personas no eran casi mencionadas. Es cierto que varias escuelas tienen huertas y criaderos de animales domésticos, pero la enseñanza sobre el ambiente natural es muy pragmática y funcional, sin una integración con las otras materias de estudio. Otro desafío es la mentalidad de los padres y madres de familia. En la búsqueda de un modelo de educación bilingüe intercultural ha sido también aleccionador escuchar a los padres y madres de familia. A veces pensamos que donde mejor se transmite la tradición, las costumbres y la lengua es la propia familia, y creo yo que es verdad. Pero cuando se trata sobre la educación formal de sus hijos, los padres piensan en forma ambigua y de cara a sus necesidades e intereses futuros. Ellos quieren que sus hijos e hijas hablen bien el castellano o el portugués porque eso les abre más fácilmente las puertas a estudios superiores o a un trabajo decente en la ciudad. En este sentido, los padres de estos estudiantes indígenas quieren para sus hijos una vida con menos dificultades, entendido como las limitaciones de pertenecer a una sociedad donde el indígena es todavía marginado y visto con prejuicios. Así, muchas veces los padres mismos evitan de hablar con sus hijos en su lengua nativa y de esta forma piensan ayudarlos en su educación. Hasta ahora he mencionado centros educativos de educación primaria y media donde los estudiantes mestizos eran la mayoría. Ahora quiero mencionar brevemente una experiencia de trabajo con la totalidad de estudiantes indígenas en un centro educativo de fe y alegría en la Amazonía ubicado en el Perú. Aquí es llegando a este centro educativo, ¿no? Llegando a Fe y Alegría de Chiriaco. Estos centros educativos están en territorios asignados a las comunidades indígenas y donde todos los estudiantes pertenecen a las etnias Aguajún, Huampis y trabajan con ellos religiosos, jesuitas y religiosas del Sagrado Corazón. En la primaria se han conseguido una enseñanza donde los profesores enseñan en la lengua indígena de los estudiantes, sin descuidar introducirlos en la lengua española. Los estudiantes hablan dentro y fuera de clase en su propia lengua y se sienten plenamente identificados con su entorno natural, aunque ven las ciudades siempre con mayores posibilidades futuras. Existe también en el nivel de secundaria, para hombres, mujeres, Aguajún, Huampis, ¿no? Existe la educación, secundaria, pero aquí aparece un nuevo desafío, porque la secundaria ya no se da en la propia lengua. En general, la educación bilingüe para los pueblos indígenas en la región amazónica finaliza en la educación primaria, notando además que es ya difícil conseguir profesores de primaria en la lengua nativa Aguajún Huampis. Para el secundario se necesitaría una formación más especializada para que los alumnos puedan asimilar cursos con contenidos
y terminologías más complejos. Ahora bien, estos centros educativos de educación de estudiantes indígenas funcionan en la modalidad de internado y así aparece otro desafío. Es decir, la mayoría de los estudiantes aguajún, huampis, vienen a la escuela o colegio desde comunidades muy lejanas asentadas en ríos diferentes y a los que se llega después de muchas horas de viaje. Los padres de familia ven a sus hijos solamente 1 o 2 veces al año. Por consiguiente, es una educación fuera de sus comunidades de origen y con la ausencia de la familia en el proceso de formación. Hemos visto a través del mapeo de la experiencia educativa de Fe y Alegría algunos de los desafíos que presenta la educación formal en la Amazonía. Ahora quisiera compartir algunas reflexiones de cara al Sínodo Panamazónico sobre este tema. En todas las encuestas que se hizo, los padres y madres de familia y las autoridades locales consideraban a la Iglesia como el mayor aliado confiable para establecer y liderar cambios positivos en la vida y en la educación de las comunidades. Estas voces confirman el importante rol que siempre ha tenido la Iglesia en la educación de la región panamazónica. Acá termino ya. Sin embargo, sigue siendo un gran desafío brindar una educación pertinente y de calidad también a aquella parte de la población amazónica a la que se dirige especialmente el Papa en su convocación del Sínodo Panamazónico, esto es, a los pueblos indígenas. Esto implica, por una parte, la atención de los hijos e hijas de inmigrantes de las comunidades de pueblos originarios, asentados en las periferias o en los cinturones que rodean las ciudades, como también salir de las grandes ciudades y poblados para acercarse más a los enclaves de los pueblos originales de la Amazonía. Esta necesidad de ir promoviendo una educación más intercultural e inculturada debería revitalizarse en todas las diócesis, vicariatos y prelaturas de la región amazónica, donde la labor educativa es una de las principales ocupaciones de la Iglesia, especialmente en las congregaciones religiosas, pero que a veces están demasiado asentadas en las ciudades y poblados grandes de la Amazonía sin tocar sus periferias. El sínodo es acerca de la Panamazonía y por consiguiente focalizado en un territorio formado por 9 países, en el que no solamente hay problemas comunes, sino la posibilidad de resolver estos desde una iglesia panamazónica unida y solidaria, trabajando en forma conjunta y articulada con todas las instituciones que buscan poner en práctica las conclusiones del sínodo. En el nivel educativo y en lo referente a la labor misionera de la Iglesia, esto debería reflejarse en la comunicación e intercambio de experiencias educativas en la Amazonía. Hay una experiencia muy rica de congregaciones e instituciones religiosas. Fe y Alegría es solo una de ellas, pero también hay otras. No voy a entrar en eso. Así el Sínodo Panamazónico nos anima a trabajar en forma colaborativa e intercongregacional. El Sínodo Amazónico nos anima a trabajar juntos por una causa común, por la causa de una educación inculturada e intercultural. Termino con una pregunta provocadora y un gran deseo. Educación intercultural e interculturada, ¿para qué? Los gobiernos en la Panamazonía siguen los patrones de un modelo económico capitalista y tecnocrático que funciona mejor en las ciudades. Un modelo con valores y patrones de conducta que al final de cuentas ponen desventaja a lo rural, al trabajo manual y con más desventaja a los indígenas y al ambiente natural que los rodea. Y con todo un modelo que sigue vaciando de jóvenes las comunidades ribereñas y también en muchos casos las comunidades indígenas. De nuevo, modelo económico, político, educacional, eclesial, todo está conectado, pero justamente por eso, porque todo está conectado, podemos siempre esperar un cambio favorable que sea posible. Parece que es el turno de la Iglesia en este tiempo de gracia y el Sínodo Panamazónico nos da mucha esperanza. Muchas gracias.